Buenas tardes, creo ya. Sí. Gracias a Pam, Peter, Chan, Benny por acompañarnos con la adoración. El día de hoy me tocó de nuevo predicar a mí. No sé si eso es bueno o malo para ustedes, pero es lo que hay, dijo Peter. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo de Efesios 1, de los versículos 15 al 23, pero vamos a leer todo el capítulo para tener más o menos el contexto. Así que acompáñenme ahí, Efesios 1, y leeremos el capítulo completo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permites estar estudiando de nuevo tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para recibir tu palabra y atesorarla y ponerla por práctica, Padre.
en este día que vamos a aprender un poquito más sobre la oración, te pedimos que nos ayudes a llevarlo por práctica y que podamos entender un poco más claro lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos en todo lo que hacemos, darte la gloria a ti, porque tú eres el único merecedor de ella. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, para empezar les voy a contar una historia. Había una vez un señor que le decían Don Chuy. Toda su vida trabajó en el campo, cortando chile y jitomate bajo el sol, viviendo en una casita de láminas en las afueras del pueblo. Comía lo que podía, vestía lo que le regalaban, y sus vecinos lo veían como el pobre de la cuadra. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, es que su padre, antes de morir allá en el norte, le había mandado por correo una carta certificada. En esa carta venía la escritura de un terreno que el abuelo había dejado a nombre de Don Chuy. Un terreno donde, años después, se descubrió que había agua para pozo y una veta de piedra caliza que las constructoras pagaban muy bien por explotar. Pero Don Chuy nunca aprendió a leer bien. Cuando llegó esa carta, la guardó en un baúl viejo, pensando que era puro papeleo del gobierno. Y ahí se quedó por más de 20 años, cerrada, juntando polvo, mientras él seguía pidiendo fiado en la tienda y remendando sus guaraches. Un día su nieta, que sí fue a la escuela, encontró la carta limpiando el baúl, la leyó y cuando le explicó a su abuelo lo que decía, Don Chuy se quedó callado por un largo tiempo. No lloró de tristeza, lloró porque entendió que había vivido pobre durante 20 años, no porque fuera pobre, sino porque no sabía lo que ya era suyo. Una de las mayores debilidades del cristianismo moderno es la tendencia a separar el conocimiento de la práctica. Muchos creyentes desean una fe más fuerte, mayor obediencia, una adoración más profunda y un servicio más eficaz. Pero a menudo ignoran o olvidan el fundamento mismo del cual crecen esas virtudes, el cual es un entendimiento correcto de Dios y de su verdad. La vida cristiana no puede vivirse aparte del conocimiento bíblico. Un creyente no puede obedecer consistentemente verdades que no entiende, ni atesorar promesas que no conoce, ni adorar a un Dios al que no ha procurado conocer más profundamente. Como dijo una vez John MacArthur, nunca podrás vivir los principios que no entiendes. La vida cristiana no se alimenta de la ignorancia, sino de la verdad. El crecimiento en santidad está inseparablemente ligado al crecimiento en el conocimiento de Dios. Y esa realidad explica por qué el apóstol Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, oraba constantemente por el entendimiento espiritual de los creyentes. En lugar de orar simplemente por mejoras en sus circunstancias, aunque las necesidades físicas y las preocupaciones terrenales ciertamente tienen un lugar en nuestras oraciones, las prioridades de Pablo revelan que la mayor necesidad del creyente no es el cambio externo, sino la iluminación interna. Y en este pasaje que vamos a estudiar en Efesios, específicamente del 15 al 23, 1 del 15 al 23, Pablo nos ofrece uno de los ejemplos más claros de este principio. Habiendo concluido una breve pero gran doxología que exalta el plan eterno de redención de Dios, del versículo 1 al 14, Pablo dirige su atención a la oración. Sorprendentemente, no ora para que los creyentes de Éfeso
experimenten prosperidad, seguridad, comodidad, ni siquiera éxito ministerial. En cambio, ora para que Dios abra sus ojos a fin de que comprendan las realidades espirituales que ya les pertenecen en Cristo. Por lo tanto, Pablo, como lo dije, no ora primordialmente por bendiciones temporales, sino por un conocimiento más profundo de Dios, una comprensión más plena de la esperanza y las riquezas de la salvación, y una mayor comprensión del poder soberano y la autoridad de Cristo. Y este modelo de oración enseña a los creyentes a cómo orar por sí mismos y por otras personas también, conforme a las más altas prioridades de Dios. Y este pasaje consta de 3 partes que vamos a estar analizando. En la primera parte, Pablo expresa acción de gracias por las evidencias de gracia entre los creyentes de Éfeso. Eso lo podemos ver del versículo 15 al 16. La segunda parte, Pablo ora por la iluminación espiritual, para que puedan conocer a Dios y comprender más plenamente las bendiciones de la salvación. Esto es del versículo 17 a la primera mitad del 19. Y finalmente, en la tercera parte, Pablo demuestra la grandeza del poder de Dios a través de la resurrección, la exaltación y el reinado universal de Jesucristo. Esto es desde el versículo 19, la segunda parte, al versículo 23. Juntas estas secciones ofrecen una teología profunda de la oración, el conocimiento, la salvación y la supremacía de Cristo. Todo esto en esa pequeña sección del capítulo. Entremos entonces al texto con la esperanza de que después de este estudio podamos entender mejor la obra de Dios y con ello ampliar la manera en que oramos por los demás y por nosotros mismos. Vamos a la primera parte, que es la acción de gracias por las evidencias de la gracia en los hermanos de Éfeso. De nuevo, esto es en Efesios 1, del 15 al 16. Y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estos versículos sirven de transición entre las riquezas doctrinales de los versículos 3 al 14 y la oración que sigue. Es como Pablo transicionando de un tema al otro, ¿no? Antes de presentar sus peticiones, porque no quiero que entiendan que en nuestras oraciones no debe de haber peticiones, porque las peticiones son parte esencial de nuestras oraciones, sino cuál debe ser las prioridades en esas peticiones. Así que antes de presentar sus peticiones a Dios, Pablo primero reconoce la evidencia de la obra de Dios ya visible entre los creyentes de Éfeso. Su gratitud revela una verdad fundamental de la teología cristiana. El fruto espiritual genuino es, en última instancia, resultado de la gracia divina. Las 2 características que Pablo destaca son la fe en el Señor Jesucristo y el amor hacia todos los santos. Estas cualidades no son virtudes al azar, sino marcas de una conversión auténtica. A lo largo de las Escrituras, la fe y el amor aparecen frecuentemente juntos como evidencia de la salvación genuina. Si me acompañan a Gálatas, básicamente en Gálatas 5:6, Pablo habla de la fe que obra por el amor. Y asimismo en Colosenses 1 al 4,
Pablo también da gracias a Dios porque ha oído de la fe de los creyentes en Cristo Jesús y de su amor por todos los santos. Así que eso es algo recurrente en las cartas de Pablo, el reconocer los frutos de la gracia en los hermanos. La fe demuestra una relación correcta con Dios, mientras que el amor demuestra una relación transformada con los demás. Y es importante decir que la fe de los creyentes de Éfeso estaba dirigida específicamente al Señor Jesucristo, no en sus obras, no en nada que pudieran haber hecho, nada, sino en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. La fe salvadora no es simplemente creer en Dios o aceptar verdades religiosas, es confiar únicamente en la persona y la obra de Cristo para la salvación. Y las Escrituras enseñan de manera consistente que la justificación viene por fe y no de obras, como lo había dicho. La fe que Pablo celebra es evidencia de que Dios ha concedido arrepentimiento y fe por medio de la obra del Espíritu Santo. Y después de esto, con el mismo nivel de importancia, Pablo celebra o da gracias por el amor de los efesios por todos los santos. Y Jesús enseñó que el amor sería la marca distintiva de sus discípulos. Si vamos a Juan 13:35, Juan 13:35, podemos ver ahí: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Pablo ya vio esto en los Efesios, en los Efesios, perdón. Y Pablo comienza su oración dando gracias al Señor por los frutos que él ya está viendo en los hermanos de Éfeso. Y esto es algo que nosotros debemos también practicar. Antes de hacer cualquier petición a Dios por cualquier cosa, debemos, o es una buena práctica, el darle gracias por lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Así como Pablo lo hizo con estas obras que él ya veía en los Efesios, nosotros también debemos o deberíamos reconocer todo lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Y esto, hermanos, fortalece o nos da mayor confianza en hacer las peticiones, porque sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Así que el hecho de agradecer a Dios por lo que ya ha trabajado en nuestras vidas va de la misma forma fortaleciendo nuestra fe para con Él, porque vemos oraciones contestadas. Entonces es así como Pablo comienza esta oración, dando gracias por lo que ya está viendo. El apóstol Juan escribió lo mismo en Primera de Juan 13:14, hablando sobre el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto es Primera de Juan 13:14. Y de nuevo, el amor por los hermanos en la fe no es la causa de la salvación, sino una de sus evidencias más visibles. La forma en que nosotros demostramos ese amor va de muchas maneras, ¿no? Nosotros lo hemos visto en esos comidas que nos han enviado a la casa después de que nació nuestro bebé, en cómo cuando nos mudamos para acá, la iglesia nos recibió como si fuéramos familia, y incluso batallando a esos hermanos que tal vez pueden ser un poquito más difíciles de tratar. En todas esas pequeñas muestras de amor es como nos damos cuenta que realmente hemos creído en el Señor, porque estas cosas en el mundo no son tan comunes. Entonces
Es un fruto del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces hay que dar gracias por esas cosas. La acción de gracias de Pablo demuestra un principio teológico importante. Él no felicita a los efesios por producir fe y amor mediante su propio esfuerzo. No les está diciendo, y gracias a Efesios porque han podido hacer esto. No. Él en cambio da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que estas virtudes se originan en la obra soberana de Dios. La fe misma es un don de Dios. Vemos esto en las Escrituras. Dios es el que nos da la fe. Podemos verlo en Efesios 2, del 8 al 9. También vemos que el amor es producido por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Gálatas 5:22. Y cada aspecto de la salvación, desde la elección hasta la glorificación, es en última instancia obra de la gracia divina. Como se nos ha enseñado repetidamente aquí en Grace in Truth, esto es una obra monergista, o sea, que Dios hace toda la obra y nosotros no aportamos básicamente nada. Entonces, el poder tener fe, el poder tener amor hacia los hermanos, es meramente obra de Dios. Esta perspectiva refleja la teología más amplia de Pablo sobre la salvación. Anteriormente en Efesios ya ha declarado que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos en Efesios 1:4, cuando da su doxología de la salvación. Y también dice que fuimos predestinados para adopción en Efesios 1:5, redimidos por la sangre de Cristo en Efesios 1:7 y sellados por el Espíritu Santo en Efesios 1, del 13 al 14. La salvación de los creyentes de Éfeso no se originó en la iniciativa humana, sino en el propósito eterno de Dios. No tuvimos nada que ver con eso, es meramente Dios. La misma verdad aparece a lo largo de toda la Escritura. Incluso Jonás, muchísimo más atrás en la historia, declaró: la salvación es de Jehová. Esto lo podemos ver en Jonás 2:9. Y desde muchísimo antes esto se sabe, ¿no? Es meramente obra de Dios. También Pablo enseña que a los que Dios conoció de antemano también los predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y estoy diciendo todo esto para que no haya ninguna jactancia en nosotros de que por algún esfuerzo o por algo dentro de nosotros pudimos producir fe o amor. Todo esto viene por obra de Dios. También asegura a los creyentes que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto lo podemos ver también en Filipenses 1 al 6. Incluso el crecimiento del creyente en santidad es capacitado por Dios, quien obra en su pueblo tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y eso también lo vemos en Filipenses 2:13. Así que no aportamos nada para esto y eso nos debe dar muchísima confianza porque no depende de nosotros, depende de Dios. Esta realidad teológica explica por qué la acción de gracias precede naturalmente a la petición, como lo decía anteriormente. Pablo reconoce la gracia pasada y presente de Dios antes de pedir por más bendiciones. Su gratitud refleja confianza en la obra continua de Dios entre su pueblo. El Dios que ya ha producido fe y amor en los efesios continuará madurándolos y fortaleciéndolos mediante la iluminación espiritual. En esta sección inicial también ofrece una lección importante para la iglesia de hoy. Con demasiada frecuencia,
los creyentes se desaniman porque se enfocan exclusivamente en lo que aún les falta. En lo que aún le falta por completarse en su vida espiritual. A veces estamos muy enfocados en, ¿por qué sigo batallando con este pecado? ¿Por qué me sigue costando trabajo esto? Y muchas veces ignoramos cosas en las que Dios ya ha trabajado. Así que Pablo moldea una perspectiva diferente. Comienza reconociendo la evidencia de gracia de Dios. La oración fiel reconoce tanto lo que Dios ya ha hecho como lo que los creyentes todavía necesitan que Él haga. La gratitud por la gracia pasada se convierte en el fundamento de la confianza en la gracia futura. Lo voy a decir de nuevo. La gratitud por la gracia pasada se convierte en el fundamento de la confianza en la gracia futura. Esta fue la primera parte de la oración de Pablo, en donde vemos su acción de gracias. Y en la segunda parte, creo que esa es la parte más importante de esta oración de Pablo, que es en donde pide por iluminación espiritual. Y esto va desde Efesios 1, del 17 al 19, la primera parte. Y aquí, habiendo expresado acción de gracias por la obra de Dios entre los creyentes de Éfeso, Pablo revela ahora la carga central de su oración. Resulta interesante no solo lo que Pablo incluye en esta oración, sino lo que omite. No hay petición por prosperidad económica, salud física, influencia política, ni alivio de dificultades terrenales. Su mayor preocupación no es por sus circunstancias, sino por su entendimiento. Él sabe que los creyentes no pueden vivir conforme a verdades que no comprenden. Por eso, ora para que Dios abra sus ojos a fin de conocerlo más plenamente y comprender las bendiciones espirituales que ya son suyas en Cristo. Aunque las Escrituras ciertamente permiten a los creyentes traer tales inquietudes delante de Dios, tenemos bastantes ejemplos de oraciones en donde se pide por la situación económica de algún hermano, por la salud de otro, por diversas dificultades en las que uno podría atravesar. O sea, no estoy diciendo que no debemos orar por esas cosas, de nuevo, pero el énfasis de Pablo en esta oración está en otro lugar. Su mayor preocupación es que los creyentes comprendan las realidades espirituales. Pablo escribe en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí hay algo interesante. A primera vista, algunos podrían concluir erróneamente, y yo he visto este pasaje sacarse de contexto, se podría concluir erróneamente que Pablo está pidiendo nueva revelación, que muchas personas utilizan este pasaje como Dios, revélame algo nuevo, y crean falsas doctrinas a través de esto y desvían muchísimo el sentido que Pablo está dando en esta oración. El contexto deja claro que ora por un entendimiento más profundo de verdades ya reveladas. O sea, él está pidiendo que podamos entender mejor las cosas que ya están reveladas. ¿En dónde están reveladas? En su palabra. Los creyentes de Éfeso ya habían recibido el Evangelio, ya habían sido sellados por el Espíritu Santo. La preocupación de Pablo no es revelación adicional, sino mayor iluminación. La frase conocimiento de Él es especialmente importante. El término griego que utiliza aquí es epignosis. No sé si lo pronuncié bien, pero epignosis en el original, así se dice.
Y se refiere a un conocimiento pleno, profundo y experiencial. El cristianismo no es meramente estar de acuerdo con ciertas doctrinas, es una relación personal con el Dios viviente. El mismo Jesús definió la vida eterna en términos relacionales cuando oró en Juan 17:3, cuando él oró y dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si se fijan, aquí también está el énfasis en conocer más profundamente a Dios. A lo largo de toda la Escritura encontramos que el conocimiento de Dios se presenta como la búsqueda más elevada de la vida, o sea, nuestro propósito más importante. Jeremías escribe: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Esto en Jeremías 9:24. También Oseas exhorta al pueblo de Dios a proseguir en conocer a Jehová. Esto en Oseas 6:3. Pablo declara en Filipenses 3:8 que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. O sea, vemos este tema de conocer a Dios más profundamente como la mayor cosa que podemos hacer en esta vida. Esta verdad tiene implicaciones profundas para la oración cristiana. Muchos creyentes pasan la mayor parte de su vida de oración pidiendo que Dios cambie sus circunstancias. Pablo nos enseña a priorizar algo mayor, un conocimiento más profundo de Dios mismo. Las circunstancias eventualmente pasarán. El conocimiento de Dios permanecerá para siempre. Pablo continúa en el versículo 18, orando para que los creyentes de Éfeso tengan alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Y este lenguaje resalta la comprensión bíblica del corazón. En las Escrituras, el corazón representa el centro del pensamiento, los afectos, los deseos y la voluntad de una persona. Cuando la Biblia menciona el corazón, normalmente se está refiriendo a estas cosas que conforman al humano, ¿no? Por eso Pablo ora por percepción espiritual. Él está pidiendo a Dios que capacite a los creyentes para ver con claridad las realidades espirituales. Tal iluminación es necesaria porque la humanidad caída está espiritualmente ciega. En otro lugar, Pablo enseña que los incrédulos han sido cegados por el Dios de este siglo. Lo podemos ver en 2 Corintios 4:4. Y describe a los gentiles como entenebrecidos en su entendimiento y ajenos a la vida de Dios. Eso lo podemos ver en Efesios 4:18, un poquito más adelante. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque se disciernen espiritualmente. Esa también es una verdad que podemos encontrar en 1 Corintios 2:14. La solución a la ceguera espiritual es la obra iluminadora del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu guiará a los creyentes a toda verdad. Después de su resurrección, Cristo abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. En consecuencia, todo creyente permanece dependiente de la iluminación divina cada vez que se acerca a la palabra de Dios. Con esto quiero decir que cada vez que nosotros vamos a las Escrituras, dependemos de que Dios abra nuestro entendimiento para entender las verdades que aquí podemos encontrar. No sé si cuando no eran cristianos ustedes abrían la Biblia, trataban de leer algo y parecía meras palabrerías, pero después, yendo a los mismos pasajes, los vuelves a leer, ya habiendo sido regenerado, y están demasiado fáciles. Y esto es porque ahora tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces,
cada vez que nosotros abrimos la Biblia y tratamos de entender lo que Dios está diciendo, dependemos del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, Pablo identifica 3 realidades específicas que desea que los creyentes entiendan. Primero, ora para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esto en el versículo 18. La esperanza bíblica es muy diferente a la del uso moderno de esta palabra. En el lenguaje contemporáneo, o sea, hoy en día, la esperanza a menudo se refiere a la incertidumbre de una persona, Una persona puede esperar algo bueno sin tener ninguna certeza de que en realidad ocurrirá. Pero la esperanza bíblica, en cambio, se refiere a una expectativa confiada basada en las promesas de Dios. O sea, es muy diferente decir, espero que amanezca mañana y dudar de que va a amanecer mañana, a decir, te veo mañana, dando por hecho de que va a amanecer. Una forma es como dudando de que las cosas vayan a pasar, y las otras es teniendo la esperanza de que yo sé que mañana va a ser otro día, así que te veo mañana, ¿no? Entonces, esa esperanza a la que se refieren es esa confianza de que a la que hemos sido llamados. La esperanza del creyente descansa en el llamado soberano de Dios. Y anteriormente en Efesios, Pablo explicó que los creyentes fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Eso en Efesios 1:4. Y también en Romanos 8:30 nos enseña que a los que Dios predestinó, también los llamó, justificó y glorificó. Porque el llamado de Dios se origina en su propósito eterno, el fruto del creyente está seguro. Porque el llamado de Dios se origina en su propósito eterno, el futuro del creyente está seguro. Así que podemos tener confianza en esa esperanza. Esa esperanza incluye la promesa de glorificación, la resurrección, la comunión eterna con Dios y la conformidad plena a Cristo. Pedro describe como una esperanza viva, asegurada por medio de la resurrección de Cristo. El autor de Hebreos la llama segura y firme ancla del alma, en Hebreos 6:19. Esa es la primera cosa que Pablo desea que nosotros entendamos, la esperanza a la que fuimos llamados. Y en segundo, Pablo ora para que los creyentes comprendan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto en el versículo 18. El lenguaje de la herencia aparece repetidamente en el Nuevo Testamento. Vemos muchas ocasiones en donde se utiliza herencia, somos herederos, y este lenguaje de herencia, ¿no? Por medio de la unión con Cristo, los creyentes se convierten en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pedro describe esta herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Las riquezas de esta herencia incluyen la vida eterna, la justicia perfecta, la comunión sin obstáculos con Dios, la libertad del pecado, la participación en el reino de Cristo y finalmente los nuevos cielos y la tierra nueva. Sin embargo, muchos cristianos viven ignorando esto porque no logran apreciar la magnitud de lo que Dios ya les ha prometido. ¿Ustedes qué me dirían o cómo vivirían su vida si yo les digo que han heredado $100 millones? ¿Ustedes creen que su vida, o cómo se manejan, la confianza que les puede dar eso, la seguridad? Estoy seguro que cambiaría radicalmente la forma en que vivimos, ¿no? Ya no tendríamos que preocuparnos de muchas cosas.
¿Y qué si les digo que siendo cristianos hemos heredado lo más preciado que podemos aspirar a tener, que es la vida eterna y la comunión con Dios? Y eso ya lo tenemos. Así que lo lógico sería vivir esa vida teniendo eso en mente siempre, en que ya somos coherederos con Cristo. Y eso es mucho más que $100 millones. Entonces, podemos tener confianza en eso. Cuando los creyentes comprenden su herencia, su perspectiva cambia. Los tesoros terrenales pierden su valor. Las dificultades temporales se ven a través del lente de la eternidad. Como Pablo escribe más adelante, que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso lo vemos en Romanos 8:18. Perdón, dije más adelante, pero eso es más atrás. Tercero, bueno, esa es la segunda parte que Pablo quiere que entendamos, que las riquezas que ya son nuestras. Tercero, Pablo ora para que los creyentes conozcan cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En el versículo 19, si se fijan, cuando lo leímos, el lenguaje que Pablo utiliza es intencionalmente extravagante. No sé si se dieron cuenta, pero en ese pequeño versículo, en el versículo 19, menciona la palabra poder o variantes de la palabra poder al menos 4 veces. Y cuando estaba preparando este estudio, vi una prédica de John MacArthur y John MacArthur decía que se le hacía chistoso cómo el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir esto, ¿no? Y él decía como de 4 formas diferentes nos está tratando de transmitir el poder de Cristo. Y esto lo hace con la primera palabra, que en el original es dunamis, que significa poder inherente. La segunda, energia, que significa poder operativo. La tercera, kratos, que significa poder supremo. Y la cuarta, ichus, que significa poder investido o conferido. Y esas 4 aplicaciones de la palabra poder las podemos encontrar en un solo versículo. Es algo interesante. Este poder no está simplemente disponible para los creyentes, está obrando activamente en ellos. Es el mismo poder divino que salva a los pecadores y que también sostiene a los santos. La salvación misma es una obra sobrenatural de Dios. Los pecadores muertos son vivificados en Cristo. Los corazones de piedra son reemplazados por corazones de carne. Los ojos ciegos son abiertos. Los rebeldes se convierten en los rebeldes se convierten en adoradores. Por lo tanto, la vida cristiana nunca es mera superación personal. Es la obra del poder divino en la vida humana. Esta verdad elimina el orgullo mientras produce confianza. Los creyentes no perseveran por su propia fortaleza, sino porque Dios está obrando poderosamente dentro de ellos. Y esa es la segunda parte de esta oración de Cristo, ¿no? En donde pide por iluminación para que podamos comprender estas verdades. Y la tercera parte, la última parte de su oración, es la demostración suprema del poder de Dios en Cristo. Y esto lo vemos del versículo 19, la segunda parte, al 23. Habiendo introducido el poder inconmensurable de Dios, Pablo ofrece ahora la demostración definitiva de este poder y dirige a sus lectores hacia Cristo. El poder que obra en los creyentes es el mismo que
que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La resurrección es la mayor demostración del poder divino en la historia de la redención. Y la muerte es el mayor enemigo de la humanidad, introducida por el pecado, reinando sobre cada generación desde Adán. Sin embargo, Cristo venció a la muerte mediante su resurrección. Pedro proclamó en Pentecostés que era imposible que la muerte lo detuviera. Eso lo vemos en Hechos 2:24. La resurrección valida cada afirmación que Jesús hizo. Confirma su deidad, su impecabilidad, su obra expiatoria y su victoria sobre el pecado y la muerte. Pablo declara que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sabemos que sin la resurrección, todo lo que Cristo hizo o dijo no fuera real, no podríamos confiar en eso. Pero como sabemos que resucitó, podemos tener la certeza de que todo lo que Él dijo es cierto. Y habiendo hablado de la resurrección de Cristo y habiéndonos dicho que ese mismo poder que obró en su resurrección es el que obra en nosotros, inmediatamente después se mueve a su ascensión y explica que Cristo ha sido sentado a la diestra del Padre, una posición de suprema autoridad y honor. Y esta imagen proviene en gran medida del Salmo 110:1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo es el pasaje más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y sirve como texto fundamental para entender el reinado presente de Cristo. Pablo enfatiza que Cristo ahora reina sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, en el versículo 21. Todo gobierno terrenal, todo poder espiritual, todo ser angelical y toda fuerza demoníaca existen bajo la autoridad de Cristo. Nada opera fuera de su control soberano. Esta verdad es esencial para los creyentes que viven en un mundo caído. La inestabilidad política, la persecución, la decadencia cultural, la incertidumbre económica, el sufrimiento personal, jamás amenazarán el reinado de Cristo. O sea, nada de esas preocupaciones que pudieran llegar a nuestra vida está fuera del control de Cristo, porque Él reina sobre todo. Y ninguna de esas cosas se escapan de su poder. Por lo cual la iglesia puede enfrentar oposición, pero Cristo permanece en su trono. Pablo continúa declarando que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Este lenguaje también se usa en el Salmo 8, donde la humanidad originalmente se le dio el dominio sobre la creación. Este dominio fue corrompido por la caída, pero Cristo, el postrer Adán, cumple perfectamente el diseño de Dios. Y Hebreos 2 explica que Jesús ahora ejerce el dominio que la humanidad no logró tener. O sea, ese dominio que perdimos en la caída, ahora Cristo lo puede sostener. El reinado universal de Cristo conlleva profundas implicaciones teológicas. La historia no está gobernada por el azar. Los sucesos humanos no ocurren aleatoriamente. Cristo dirige todas las cosas conforme a su propósito soberano. Esta realidad ofrece consuelo en toda circunstancia, porque los creyentes saben que su Rey reina. Y Pablo concluye enfocándose en la relación de Cristo con la iglesia. Dios ha dado a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que sabiendo eso, que ese Rey soberano que reina sobre todo, que es poderoso, reina sobre la iglesia, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué otra cosa necesitamos para sentirnos seguros de que estamos protegidos por
lo más grande que podemos estar protegidos. Esto debería darnos confianza en Cristo. Y esta verdad ofrece un enorme consuelo. Las iglesias pueden pasar dificultades, los líderes pueden fallar, las culturas pueden cambiar. Sin embargo, Cristo permanece fiel a su iglesia. Como Él prometió, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y para terminar, solo les quiero dar unas aplicaciones prácticas de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida de oración, cómo podemos orar como Pablo. Una de las lecciones más grandes de Efesios 1, 15 al 23 no es solamente que Pablo oró, sino cómo oró. Su oración expone muchas debilidades en los hábitos modernos de la oración, como ya lo hemos visto, ¿no? Gran parte de la oración contemporánea se centra principalmente en las circunstancias. Los creyentes a menudo oran por salud, finanzas, empleo, relaciones, seguridad y éxito. Aunque tales cosas, como lo hemos visto, no está mal pedir por ellas. Las prioridades de Pablo no nos desafían a evaluar si nuestras oraciones reflejan las prioridades de Dios. Así que, ¿cómo aplicar esto? Primero, los creyentes deben orar por un conocimiento más profundo de Dios. Más que mejorar sus circunstancias, los cristianos necesitan mayor intimidad con el Señor. Cada prueba se vuelve más manejable cuando se ve a través de un entendimiento correcto del carácter de Dios. Segundo, los creyentes deben orar por iluminación espiritual. Antes de abrir las Escrituras, los cristianos deben pedir a Dios que abra sus ojos para entender su verdad. No siempre tiene que ser así, ¿no? Pero es de gran ayuda que antes de que vayamos a estudiar las Escrituras, pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento para poder entenderlas. El conocimiento sin iluminación produce información y la iluminación produce transformación. O sea, si solo leemos por leer, vamos a tener información, pero a menos de que seamos iluminados por Dios, vamos realmente a transformar, Él va realmente a transformar nuestras vidas. Tercero, los creyentes deben orar con la eternidad en mente, como ya se los había dicho. El énfasis de Pablo en la esperanza y la herencia recuerda a los creyentes que son ciudadanos de otro reino. La oración debe incluir regularmente peticiones para que Dios ayude a su pueblo a vivir con prioridades eternas. 4. Los creyentes deben orar por confianza en el poder de Dios. Muchos cristianos viven como si el crecimiento espiritual dependiera principalmente del esfuerzo personal. La oración de Pablo nos recuerda que la santificación es capacitada por el mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Finalmente, los creyentes deben orar teniendo en mente la supremacía de Cristo. Toda oración debe ser moldeada por la realidad de que Jesús reina. Ninguna circunstancia está fuera de su autoridad. Ningún enemigo puede frustrar sus propósitos. Ninguna dificultad puede separar a los creyentes de su amor. Así que para concluir, Efesios 1 del 15 al 23 ofrece uno de los cuadros más claros de las Escrituras sobre las prioridades de Dios para la vida cristiana. Pablo entendió una verdad que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el primer siglo. Los creyentes no pueden vivir fielmente verdades que no entienden. Por eso, su oración se enfoca no primordialmente en cambiar las circunstancias, sino en transformar el entendimiento. Como vimos, Pablo comienza dando gracias a Dios por las evidencias de gracias genuinas entre los creyentes. Luego ora para que Dios les conceda iluminación espiritual, a fin de que conozcan más profundamente, comprendan la esperanza de su llamamiento, aprecien las riquezas de su herencia y comprendan la grandeza de su poder. Finalmente,
Pablo demuestra ese poder a través de la resurrección, la exaltación y el reinado universal de Cristo, quien gobierna sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia. Y este pasaje desafía a los creyentes modernos a reevaluar las prioridades de su vida de oración. En lugar de enfocarse principalmente en preocupaciones temporales, los cristianos deben seguir el ejemplo de Pablo, orando por entendimiento espiritual y perspectiva eterna y un mayor conocimiento de Dios. Tales oraciones se alinean con los propósitos de Dios porque atienden la necesidad más profunda de la humanidad, que es conocer a Dios más profundamente. Y eso es básicamente todo por hoy. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste aprender un poquito más acerca de cuáles deberían ser nuestras prioridades en la oración. Te pedimos que podamos poder poner esto por práctica, que vivamos con la eternidad en mente, sabiendo que tú reinas por sobre todas las cosas, que no hay nada que escape de tu soberanía y que podemos confiar en ti porque tú eres un Rey soberano. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.